Javier, joven destacado en sus estudios como maestro de mecánica automotriz, uno de los mejores en sus clases, seguramente. Cuenta su historia desde su anonimato. Era un día común en su diario vivir. Llegó por la noche después de un día de clases y preparó todo para el siguiente día y luego se fue a dormir. Pero cuenta que algo diferente pasó esa noche mientras dormía. Tuvo un sueño bastante extraño, casi real, fuera de lo común. Cuenta que miró dos hombres en su sueño, que vestían trajes extraños, alusivos. A Medio Oriente uno de ellos vestía en color blanco y otro en color negro, ambos parados sobre un escenario, y podía verlos desde las sillas del lugar. Él se encontraba solo como espectador, y de repente ambos personajes comenzaron a luchar entre ellos, con espadas en mano. Y el que vestía de traje negro venció al que vestía de traje blanco. Y cuando esto pasó, yo solo podía ver aquella escena horrorizado. Sentí el mayor miedo que pude haber sentido en mi vida. Hasta ese momento, luego pude ver a ese personaje de negro voltear su mirada hacia mí y con voz violenta me gritó: «Maldito, maldito, ahora tú me perteneces. Él ya no podrá cuidarte», refiriéndose así al personaje de traje blanco. Corrí lo más rápido que pude de ese lugar, mientras aquella figura negra me seguía gritando que por más que corriera, iría por mí donde sea que yo fuera. Cuando logré despertar sudaba frío y creí que aquello era real. Sentí por un momento el olor a sangre que impregnaba mi cuarto. Eran las 2 de la mañana, no pude volver a dormir, solo deseaba que amaneciera. Desde ese día sentí que algo cambió en mi vida. Comencé a ser más perceptivo con las cosas, seguí con mi vida diaria normal, mi trabajo y mis estudios. En poco menos de 2 años logré graduarme y al parecer todo iba bien, pero siempre me seguía el recuerdo de ese sueño. Y de repente un día miré ese mismo personaje de negro, de mi pesadilla, parado frente a mi cama, a diferencia que esta vez llevaba una bata larga negra, sucia y desgarrada. No puedo explicar el miedo que sentí. Es algo que no puedo explicar con palabras. Y luego esa cosa comenzó a mover dirigiéndose al cuarto de mis padres. Lo supe porque cuando se movió del lugar pude moverme en pie con el fin de poder gritar y pedir ayuda. Pero cuando casi de arrastras iba en busca de mis padres, vi cómo esa cosa entró al cuarto de ellos. En ese momento perdí la conciencia y desperté hasta el siguiente día en mi cama con fiebre. Y no me pude levantar, me dolía todo el cuerpo. Pero mi mayor sorpresa fue darme cuenta que mi papá había amanecido bastante mal de salud, con una tos tan fuerte que le dificultaba respirar, comer y hablar. Lo llevamos de emergencia 2 días después. Para mi desgracia, mi padre murió, perdió la vida. Una semana después fue el proceso más difícil que hemos atravesado con mi familia. Es increíble cómo todo puede cambiar de un día a otro. Traté a toda costa de seguir con mi vida, puesto que todo cambió para mal. De ser una persona dedicada a mi trabajo, bajé mi rendimiento laboral. Sentía que no podía concentrarme y la mayor parte del tiempo no entendía a mi alrededor. Un año después de la pérdida de mi padre, tuve otro sueño extraño, esta vez con 2 de mis primos. Los veía claramente cruzando un río y me invitaban a acompañarlos. Pero en ese momento vi nuevamente ese espectro de negro y una vez más me puso a temblar en medio de horror. Al ver eso ahí escuché como esa cosa, con una voz sepulcral, me decía que no cruzara con ellos, que me quedara donde estaba.
En mi sueño vi cómo mis primos comenzaron a cruzar y yo me quedé paralizado del miedo. Comencé a llorar porque deseaba ir con ellos. Sentía el deseo de seguirlos, pero desperté. Era solo un sueño, a diferencia que desperté temblando de miedo y llorando. Pero como si no fuera suficiente, ese día vi a mis primos y me invitaron a ir con ellos a otra ciudad a dejar unos documentos del estado. El viaje era de una ciudad a otra, pero ese día tenía demasiado trabajo y entregar cosas literalmente, y uno de ellos era aprobar un diagnóstico de los carros en los que mis primos iban a ese viaje, del que no regresarían. Era algo de lo más sencillo. De hecho, les dieron el resto del día libre para que disfrutaran un poco de la ciudad, ya que es turística y no queda más de 2 horas de distancia de nuestro lugar de residencia. Para aumentar las tragedias en mi familia, al día siguiente mi tía recibió una llamada de la oficina para reportarle que mis primos no se habían hecho presente a trabajar. Mi tía comenzó a llamarlos como una loca tanto a sus celulares como al resto de la familia si sabíamos algo, pero nadie sabía nada. Y la búsqueda se alargó por 4 días y fueron encontrados sin vida fuera del carro en el que andaban. Y lo peor para mí fue que estaban a la orilla de un río. Cuando acompañé a mi tía al lugar para reconocerlos, se encontraban del otro lado del río. Todo mi cuerpo temblaba al recordar esa escena de mi sueño. ¿En qué momento había pasado esto? ¿Y por qué no podían ser localizados cuando el carro contaba con GPS? No lograba entender qué pasaba con mi vida. ¿Por qué estaba pasando por esto? ¿Por qué a mí? Porque yo en medio de todo aquello que no procesa, fue otro golpe emocional bastante duro para mí y mi familia, pues mi tía solo tenía esos 2 hijos y perderlos al mismo tiempo y sin motivos, porque no eran de los chicos malos, al contrario, eran personas apartadas de vicios y problemas y eran bastante jóvenes aún, pero eso no importó para cortarles sus sueños. 2 meses después de dicha tragedia, me di cuenta que habían robado uno de mis proyectos que llevaba con mi amiga Terry. Este consistía en detectar embarcaciones cuando se acercaban a determinada distancia, pero pronto supimos que algo había fallado, porque ciertas embarcaciones habían logrado pasar sin ser detectadas y llevaban cargas grandes con sustancias ilícitas. Ya ustedes entienden, y al ser mi equipo y yo los encargábamos de dichos sistemas, nos inculparon de formar parte de ese grupo criminal y comenzamos una batalla legal por mi inocencia. Ya se imaginarán que el dicho proceso me hizo enemigos, incluyendo ciertos funcionarios del país. A este punto, al darse cuenta que legalmente no podrían conmigo, optaron por la vía fácil, como lo es la intimidación. Para entonces ya contaba con mi prometida, el amor de mi vida, esa persona que literal me levantó del suelo en medio de mi tragedia. Sus padres no estaban del todo contentos y me pidieron que rompiera mi compromiso con ella y que si de verdad la quería, la dejara ser feliz con alguien más, que no tuviera la vida tan complicada como yo en ese momento, pero yo no estaba de acuerdo con ellos. Aducían que la estaba arrastrando a su fin y no se equivocaron, ya que ella era una de mis abogadas defensoras. Un día mientras salíamos de una de mis varias audiencias, 2 camionetas comenzaron a seguirnos. Con fin de perderlos, nos adentramos a un área boscosa, que de hecho es turístico. Este lugar es un área grande y protegida, y es utilizada para acampar, hacer caminatas en senderos y escalar la montaña.
Es una de las tantas atracciones del sitio, y siendo nosotros nativos del lugar y conocerlo a la perfección, decidimos adentrarnos para perder aquellas camionetas que nos daban seguimiento. Pero en un momento nos dimos cuenta que una de las personas que venía en la camioneta era propia del lugar, al igual que nosotros. Fue en ese momento que nos dimos cuenta que en verdad venían por nosotros y que las cosas estaban más que serias. Siento ese profundo dolor solo de recordar ese momento, lo que es capaz de hacer el ser humano por poder y dinero. Vivo día y noche en mis pesadillas, me parece una realidad que me golpea y no me ha dejado avanzar, y es que ahí fue que terminó todo para mí. Esas personas nos persiguieron por el área del bosque, nos bajamos del carro y corrimos a pie, huyendo por el área del bosque, corriendo de la mano de mi novia, como si fuéramos dos criminales. Llevaba conmigo un arma, porque como pueden darse cuenta a lo largo de la historia, como personas dedicadas al estudio desde nuestra niñez, y uno de nuestros pasatiempos en su momento fue el tiro al blanco, sin imaginar que muchos años después sería lo que me daría una oportunidad de vivir. Y no está de más decir que las personas que nos daban persecución llevaban armas con ellos, y por supuesto haciendo uso de las mismas. La adrenalina y el instinto de supervivencia entrarán en acción, y corríamos por nuestras vidas a lo que nuestros pulmones nos permitían correr. Yo en lo personal sentía que mi respiración quemaba mis pulmones, ya no podían más. En un momento me di cuenta que mientras corría de la mano de mi novia, miré hacia atrás y me di cuenta que ya no venía sujetando mi mano. Y fue en ese momento que la miré en el suelo, doblada, sobre sus rodillas. Y cuando me dispuse a regresar para levantarla, vi que ella se encontraba sobre un gran charco de su propia sangre. Habían logrado herirla, y en ese momento otra detonación impactó su pecho, rozando gravemente mi brazo derecho y sobre mi costado, y ahí solté mi arma que traía conmigo. No sé de qué manera logré seguir corriendo hasta llegar a una de las cabañas del lugar donde acampaban un grupo de personas turistas. Ya no estaba con nosotros. Mi mamá y mis hermanas se encontraban al lado mío, desconsoladas. El comisario del lugar llegó hipócritamente a darme su sucia condolencia por lo de mi novia. El odio, la impotencia que sentí en ese momento que aún me arde en el pecho. Todo este caso fue callado de tal manera que ni siquiera pudo ser noticia. Para ningún canal noticiero no fue permitido dar a conocer el deseo de mi novia, siendo que era una reconocida abogada penalista. Como se imaginarán, me gané todo el odio y el desprecio de la familia de mi novia. El dolor era acaso palpable en sus caras. No asimilaban ver a ese ser tan maravilloso con su cara angelical, pero teóricamente fría en ese ataúd, sin poder moverse nunca más. Sus padres no repararon en decirme que en ese cajón frío y oscuro, inerte, debería estar yo y no ella. Acepto todos sus reproches y ese dolor porque estaba de acuerdo con ellos. Debía haber muerto yo y no ella. Con lo poco que me quedaba, logré mudar a mi mamá y mis hermanas a una aldea lejana de la ciudad y de toda la realidad que nos rodeaba. Perdieron contacto con todos excepto con mi tía. Es la única que hasta la fecha sabe algo de nosotros. Y cada tanto tiempo se moviliza a ver a mi mamá y mis hermanas. Y yo por mi parte emigré a Estados Unidos, país al que tuve que pedir asilo, y por los momentos aún sigo aquí de manera legal, luchando día con día, trabajando de lo poco que me pueda salir, para trabajar todo con la esperanza
de traer conmigo a mi mamá y mis hermanos, que es todo lo que me queda. Finalmente volví a ver ese espectro. Lo vi reír y decirme: te lo dije, eres mío y nunca lograrás escapar. En los últimos 4 años que llevo viviendo en Estados Unidos, no lo he vuelto a ver, pero les puedo asegurar que nunca me siento solo. Y si vivo solo, ando solo. Para todos lados me he convertido en una persona antisocial por completo. No me interesa nada ni nadie. En este país ni siquiera me importa rehacer mi vida con nadie. Mas si algún día volviera a tener compañía, será únicamente la de mi mamá y mis hermanas, las que deseo volver a ver y abrazar con esa alegría y emoción que aún no tengo, pero que estoy seguro regresará el día que las vuelva a ver. Pensar en ese día de volver a reencontrarnos es lo que de vez en cuando me dibuja una media sonrisa en mi rostro. Jamás encontré una explicación lógica a toda esa desgracia. Mi madre, por su parte, me dijo que mi abuela siempre fue una bruja. Al parecer ya nació con ese don o maldición, y cuando ella murió dejó pactado a un miembro de su familia. Al parecer me había tocado a mí, por ser el primer hijo de mi madre, y de igual forma mi padre fue el primer hijo de mi abuela. Yo en lo personal no creo en los cuentos, solo en esos seres humanos codiciosos ruines que no deberían existir. No tengo duda que el peor cáncer del mundo es el mismo ser humano, que no tiene conciencia alguna cuando desea destruir algo o aquello que considera un obstáculo. Por último, solo me queda decirles que cuando algo malo va a suceder a alguien cercano a mí, como un conocido, vecino o compañeros de trabajo, siempre lo sueño, a ese ser advirtiéndome, pero la verdad poco o nada me interesa, ya que perdí parte de las cosas más importantes y valiosas en mi vida. No niego que en algún rincón de mi corazón deseo volver a ser esa persona feliz y normal que un día fui. Cabe destacar que por motivos de seguridad y privacidad, cambiamos el nombre de la persona que decidió contarnos su historia. Por mi parte, solo puedo decir que él se ve como una persona normal, pero cuando te acercas a él o estrechas su mano, puede hacerte sentir un ambiente tan hostil y pesado, tanto así que sientes que te falta el aire. Espero les haya gustado esta historia, y si saben algo de lo que le sucede a Javier, pueden dejárselo saber en los comentarios. Y recuerda, esta también pudo haber sido tu historia. Si te gusta el video que has visto, no olvides suscribirte, darle like y activa la campanita de notificaciones para que recibas más avisos de nuestro contenido. Yo soy Cés Martínez y esto es Tu historia, casos reales.